El programa. Tenemos tarea Exacto. luego. Exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de, de Carta Ciudadana. Ya estamos a viernes 6 de septiembre de 2024. Está con nosotros Paula Santamaría, está con nosotros Alberto Lavé, Álvaro Aróstica y por supuesto saludamos a todas las personas que nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en Radio La Señal, en HD Radio, hradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo y Magia Canal del Cable, Radio Paraíso, País Lobo Nosotros el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte, FM, Radio Manquehue y también estamos en Spotify y por supuesto también en nuestro canal de YouTube. Se sumó a nuestro programa Lucy de Pablos también. Y como a mí me gustan las efemérides, quiero hacer un recorrido rapidito. No sé si la Lucy lo sabe, y si lo sabe también me encantaría escuchar su opinión, pero Paula Santamaría, ¿qué estabas haciendo tú y qué recuerdos tienes de esa tarde del 7 de septiembre de 1986? Me fregaste. Atentado al general Pinochet, denominada Operación Siglo XX. Ahí te acordaste más. Sí, ahí me acordé más. ¿Qué año fue? 1989. 86. 6. 86. Yo era una baby, No me cabe duda. ¿Pero te acordáis? ¿No te acordáis? ¿No te acuerdas de haber escuchado ¿Cómo que se va se a acordar comentaba? si una Me niñita que acuerdo. va a ver? Pero Me acuerdo perfecto que estaba en el colegio y fue Un como domingo. bien. Ah, fue domingo, no fue un día de Un semana. domingo en la tarde. Un domingo en la tarde. No te puedo creer. Yo tenía como Claro. la idea. Entonces estoy pésimo. Ya. No, pero me acuerdo como la tele en la tarde, pero no. Tenía 15 años. Yo me acuerdo más. Ya, cuéntanos tú. Alberto tenía Cuéntanos. 16. No tengo idea, no, tenía más, pero me da lo mismo cuánto. Si yo Da lo mismo la edad. sí, yo no tengo problemas con la edad, pero tenía muchísimo más de 16, evidente. ¿Cuánto te mantiene muy bien, Alberto? 20, Ah, vos estupendo. tenías. Gracias, 20. gracias, pero... Alberto es Oye, nuestro George Clooney acá del programa. Oye, Felipe, una simpatía, pero mira, yo no me acuerdo qué estaba haciendo, pero sí que supe de esto que fue un acto para algunos, claro, los terroristas que trataron de hacerlo, como tratar de liberar y matar al dictador, etcétera. Para mí fue, ¿no es cierto?, mucho más un acto criminal, como muchos, y como los actos de la izquierda, y por lo cual yo creo que Guillermo Teller, por ejemplo, que después fue diputado de la República, jamás debió haber sido, porque él declaró que él había participado y que había ideado y que estaba en eso. Y para mí, él debe haber estado preso por eso, y no haber sido diputado y menos pagarle el sueldo a nosotros. Pero en fin, ahora fue tremendo porque hubo muertes ahí. Pudo haber muerto, claro. Después también acuérdate que salió en el Mercedes de Pinochet y hasta lo presentaron, que había una imagen de una de las balas que parecía, ¿no es cierto?, una imagen de la Virgen, ¿te acuerdas? Y que lo había protegido. Sí, me Eh, acuerdo. yo soy católico, creo en la Virgen, creo en Dios y creo que Dios lo protegió. No sé si lo protegió esa imagen o qué sé yo, ¿ah? Pero que lo protegió Dios, que lo protegió la Virgen y que, bueno, evidentemente siempre uno tiene que estar en contra de cualquiera de estos actos criminales, terroristas, etcétera, que ocurren, sea en contra de uno o de un sector o en contra del otro, de cualquiera. Yo- Pero en fin, yo entiendo la lucha de la izquierda radical y de los comunistas que han sido siempre dados de distintas maneras, y uno de ellos es la violencia, y han estado siempre con la violencia o acompañados de la violencia, haciéndose pasar por gente muy democrática, siempre alega que tienen una identidad democrática extraordinaria. Yo no se las reconozco por ningún motivo, porque creo que tenían el gobierno Allende de partida que estaban para tomarse el poder total, y esa era su finalidad y eso no es democrático. Y bueno, pero en definitiva, gracias a Dios, a Pinochet no le pasó nada o mayormente nada. Acuérdate que iba con un nieto también en el auto. Sí, Se el nieto. él y Rodrigo García. claro, podía haber muerto un nieto y murieron algunos guardias, que son normalmente, lamentablemente. Mira, el otro Escolta, día, claro. hace pocos días, me comentaban que se había cumplido no sé cuántos años de el atentado al general Carol Ursúa, que lo mataron, y lo mataron a Era él, intendente de Santiago él. el intendente de Santiago, y a varios de los guardias.
¿Alguien habla de los derechos humanos de esa gente? Nadie. Nadie. Porque los derechos humanos, lamentablemente, no son los derechos humanos, son derechos humanos de izquierda. No son los derechos humanos en general. Y es una realidad en el mundo, no solo en Chile. Y bueno, y el O sea, el resto, cacareo es por ese lado. El cacareo exactamente. es. Y Sí, nosotros, que deberíamos preocuparnos de los derechos humanos, tenemos que preocuparnos de los derechos humanos de la gente que está pasando hambre, que está tremendamente endeudada y no puede pagar sus deudas, que tienen la delincuencia ya los azota, pero a diario, y nos puede azotar a cualquiera de nosotros en cualquier minuto. Pero hay lugares más populares o, no sé, más sensibles en que los azota todas las semanas o todos los ¿Vieron? días. ¿Viste a Y nadie propósito hace de eso, eso? Sí, ¿viste a nadie hace propósito de nada. eso lo que pasó ayer en un colegio de Puente Alto? De los Atroz. niños, los apoderados peleando, atropellando a un apoderado, o sea, un niño atropellando a un apoderado, una pelea a cuchillazo No, limpio afuera del colegio. Es una no sé cuestión que uno qué, dice, es que es de loco, ya es, es de loco. es- sí, Mira, a mí lo que me pasa es que me da una pena profunda, sí, como como el país, estado de la sociedad. Sí, claro, como el bueno, estado de la sociedad, que no somos capaces hoy día de resolver ninguna diferencia no. conversando, no, no, es a Y cuchillazo sabes, en un... y sabes qué, Paula, que además no somos capaces de resolverlas con propuestas, porque ayer, antes de ayer, cuando fue el día 4, ¿no es cierto?, que en definitiva estaban celebrando el Partido Comunista, el Frente Amplio, incluso el Partido Socialista, que a mí me llamó la atención, Paula, Bodanovich, ¿cómo se llama la presidenta? Paulina Paulina, bueno, Bodanovich. si Paulina Bodanovich, me llamó muchísimo. pero si el presidente Allende era el PS, pues, ¿cómo no iban a celebrar? Sí, pero es que yo creí que precisamente habían variado, habían cambiado, porque se dicen que son democráticos, se dicen que son, no sé, se Ah, han pero utilizado un espérate, poco. Alberto, Solo para Alberto, nos terminar, fuimos, pero espera, nos fuimos ah, por otro lado, bueno, yo pregunté el tema de las efemérides, pero a propósito de eso, es a que a mí me propósito de hacía una pregunta exactamente y eso. yo agarro. No, no, está bien, pero lo que pasa es que también hay mucho contexto, hay Sí, muchas cosas, en fin, yo te recomiendo un libro, Operación Siglo XX, si le interesa, ¿de quién? pero Patricia Oye, Verdugo y y Carlos yo puedo Ingier, si decir no me algo, Ah, equivoco. puedo sí, decir Sí, algo, diga, Felipe. sí, No, lo es que que quiera. me acordé cuando como ya contextualizaste un poco, me acuerdo del tema del cajón del Maipo, sí, y me acuerdo como el holgorio, como todo el país paralizado por un atentado, porque es un sí, atentado, da lo mismo la persona que está al frente, es un atentado, o sea, no he es tentado, un hecho que conmueve la opinión pública, da lo mismo que sea el personaje, estoy hablando, y además en este caso era más importante porque conmocionaba más por el personaje, o sea, tiene la doble mirada. Pero yo me acuerdo como del jolgorio de la izquierda, el jolgorio claro, como de haber obvio. logrado que el atentado se pudiese realizar y la rabia de que no lo hubieran matado, ¿entiendes? Pero Y lógico, sí, sí. eso a mí, para mí fue bien impactante. Yo, una chiquilla de 15 años, igual es bien impactante que como que te vanaglories de matar, de tratar de matar a una persona, sea quien sea, eh, y que te enrabies porque no pudiste lograr el Pero, objetivo. Es bien pero fuerte, ¿eh? sí, Es bien pero sí fuerte. hay que decir, yo esto lo investigué posteriormente, a mí me impactó mucho también, yo tenía el 7 de septiembre del 86, yo tenía 15 años, estaba a punto de cumplir 16, y, y después yo me acuerdo de la universidad, conversé con algunas personas, de hecho, conversé varias veces con Juan Maclin, que era el jefe de escolta del general Pinochet, que en esa época era capitán de ejército, un tipo alto, rubio, ojos claros, muy simpático, más rayado que Puerta Perrera, pero a lo mismo, muy divertido. Juanito McLean, que de hecho lo reconstruyeron entero en Houston, que tuvo que ir a Estados Unidos. Pero bueno, independiente de eso, eh, fue un fracaso. Y de hecho, militarmente estoy hablando, estoy haciendo un análisis absolutamente militar, Claro, paramilitar en rigor, para ser justo, porque el Sí, Frente Manuel porque no Rodríguez fue no era un militar, es grupo militar, era un paramilitar. grupo paramilitar, Exacto. que era el brazo armado del Partido Comunista, Lucy, así es. eh, que nace el año 83, más o menos, 3 años antes. Y es un fracaso porque las fuerzas de seguridad del régimen le pegan el primer pencazo poco antes con el descubrimiento de las armas en Carrizal Bajo, que era un barretín, básicamente una gran cantidad de armas que venían desde Cuba. Y Carrizal Bajo es un puerto chiquitito que queda Sí. en la región de Atacama. Y ese fue el primer golpe, primero que se le da al frente, que fue poquito antes del atentado. Y el atentado mismo, porque básicamente para hacer una analogía futbolera, estáis tirando un penal sin arquero y tiraste la pelota para afuera. Mm. Porque
porque no había prácticamente ninguna posibilidad que nadie, incluido el general Pinochet, saliera con vida. Mm. Y eso desde el punto de vista del aparataje paramilitar del frente fue una derrota brutal. Y fue una derrota brutal no porque el ejército chileno o la fuerza del ejército chileno, aunque en rigor la historia dice que quienes mejor se comportaron fueron los carabineros, los del ejército, pero ya esa otra discusión, fue porque ellos no fueron capaces de matar al general Pinochet. No que la resistencia de la escolta los hizo evitar matarlo. Entonces eso provocó tal debacle dentro del frente que, bueno, posteriormente vinieron varias escaramuzas dentro del frente con asesinatos de propios integrantes del frente porque empezaron a establecerse ciertos soplanajes y muchos se acusaban entre ellos que no se había logrado el objetivo de matar al, comillas, dictador, porque se había soplado, bueno, hubo una cacería de brujas que suele ocurrir en estos casos. Entonces, eso en ese minuto provocó una situación bien como de racia, si se quiere, dentro Así fue. del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que yo diría que de las cosas notables de esa tarde fue que la manera en que se le ocurrió escapar fue haciéndose pasar por agentes de la CNI, con los fusiles, Claro. digamos, acá al ristre, por Yes. fuera de las ventanas, y Claro. pasando hacia Santiago de vuelta por el control que hay ahí en las vertientes, Exacto. y los carabineros que estaban ahí los dejaban pasar porque creían que Claro, claro. eran agentes de la Eso entonces se Central llama, Nacional de eso se Información. llama prejuicio. Mm. Exactamente. Por eso los dejaron pasar. Pero mira, me alegro que sean tan ineptos hasta para eso. Perdón, hay Y- otro libro muy y- bueno, se llama Los Fusileros, y torpes, si le interesa, y pencas. porque son como esas historias, más allá del hecho mismo, que te cuentan como la interna, Lógico. si se quiere, el detalle que muchas veces en este tipo de cosas, ese detalle o la suma de varios detalles te provocan un, comillas, éxito en algo o, comillas, un Se llama fracaso en algo. el cisne negro, el cisne negro. se Claro, dice. Exacto. exactamente. Oye, yo varios Bueno. comentarios al respecto, viéndolo bien de lejos, porque yo para esa Bueno. fecha ni estaba en Chile ni había nacido tampoco. Pero no está, Pero- no está en Chile, pero- no está en el Claro. mundo, mijita. Exactamente, la Lucy, digamos, claro, nació hace muy poco. Bueno, pero mira, varios comentarios de todos los que acotaron. Primero, que me da una pena rotunda que el tema de los derechos humanos no tenga una perspectiva antropológica, sino ideológica, y eso es lo que lamentablemente hoy estamos como viviendo en temas de que solo hay derechos humanos para cierto sector político, para otros no. Entonces, Así es. eso es totalmente lamentable. Lo segundo es que he escuchado un poco de ese momento en el Cajón del Maipo. Tengo la suerte de tener varios amigos con una edad que estaban más o menos conscientes y activos en ese minuto, y he escuchado un poco su relato y efectivamente qué bueno que no fue, que los objetivos no fueron cumplidos, porque siempre los cubanos detrás de todo, alentando al Partido Socialista, siempre detrás de Allende. Recordemos que, o sea, Chile siempre ha sido un objetivo para el Partido Comunista Cubano. O sea, siempre ha sido un objetivo. Gracias a que de verdad llegó Pinochet, esta como proyecto comunista cubano en Chile fue interrumpido en cierta manera, y de verdad que esto lo he conversado con algunas personas y sienten que bueno, o sea, hay muchas personas que no respetan las formas en que fueron, no están de acuerdo, pero en realidad fue como una ruptura de un proyecto que se quería instalar en Chile a través de Allende. Así que de verdad que Pinochet, más allá de cómo lo quieran ver, dictadura, gobierno militar, yo creo que en realidad fue un descanso a reconducir el país por los tiempos que se estaban desarrollando en ese minuto con Salvador Allende. Y por otro lado,
yo también respecto a las efemérides y todo eso que estábamos conversando, yo creo que otro respiro profundo para Chile fue el 4 de septiembre de hace 2 años, porque de verdad que estábamos volviendo a reencauzarnos en ese proyecto comunista en el que siempre han querido involucrar a Chile. O sea, de verdad que los chilenos han tenido tanta suerte porque son conscientes, porque de verdad que en el momento en que le tocan ¿cómo se puede decir? Sus cosas prioritarias y tan importantes como son los símbolos patrios y todo esto, que en todos los países que han implantado este proyecto los han cambiado. En Venezuela el escudo nacional se cambió, cambios tontos, pero lo cambiaron. La bandera la cambiaron. Siempre están como intentando cambiar todo para que En la las Araucanía, la personas bandera de los mapuches. Claro. pierdan el sentido de pertenencia, pierdan sus raíces, porque ellos quieren empezar un poco a homogenizar a través de este proyecto muchos países de la región, en realidad. Entonces, de verdad que otra ruptura profunda y clara fue el 4 de septiembre de hace 2 años que ganó el rechazo. Así que, de verdad que los chilenos, dentro de todo lo que le puedan estar vendiendo los comunistas, que siempre tienen un relato acomodado para las circunstancias, y los vemos porque ahora todos hablan de seguridad y no sé qué más, pero en realidad la gente en el momento en que tiene que tomar una decisión que es trascendental para su vida, para su país, para sus familias, como que vuelve esa conciencia clara de saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Así es. Oye, Sí, hay algo ahí en todo caso, querida Lucy, que yo discrepo absolutamente contigo sobre lo que significó el papel de Cuba en el gobierno del presidente Allende. Eh, para Fidel, el gobierno del presidente Allende era un gobierno amarillo, era un gobierno que le jodía la revolución, por una razón muy simple, porque la revolución cubana lo que impulsaba y lo que defendía era llegar al poder a través de una revolución. Mm. Y lo que había pasado en Chile era la revolución con empanada de vino tinto, que básicamente lo que se hacía el gobierno López, que el presidente Allende llega al poder a través de las urnas. Entonces le jodía, le complicaba, le desarmaba el O sea, de naipe las a urnas, Fidel. eso está mal, perdón, pero no es las urnas, es del Parlamento, porque no No, tuvo no, mayoría ganan con las las urnas. urnas y ganan las urnas, pues saca primera mayoría relativa, y la Constitución del 25 Le da la establecía que opción frente al a las dos primeras Parlamento. mayorías, el Congreso Pleno era quien ratificaba quién Pero iba a por ser eso el no es lo próximo mismo, presidente, pero no es lo no mismo. fue el único No, presidente ratificado, no, fueron no, no, varios. no, digamos, pero por eso es distinto decir ganó por las urnas, porque no, pues efectivamente ganó no por la ganó. urna, pues Paula, ganó por la urna, No, sacó primera mayoría, y sí, el pero fue Congreso timbró a la primera mayoría. De hecho, hubo voces en que intentaron que el presidente Alessandri eh, y todo el sector, si se quiere, de la derecha, Se le recibiera designaba el a él apoyo como- de la democracia cristiana y que él renunciara y que hubiera una nueva elección y que, como no podía reelegirse, fuera nuevamente el candidato de consenso de la centro y la derecha, el presidente Frei Montalva. Algo que el presidente, que fue presidente y después candidato Jorge Alessandri, rechazó, no pero estuvo de acuerdo. sea como sea, y también hay otra cosa que muchos dicen la democracia cristiana, los traidores. Bueno, pero si es cosa de revisar el programa del candidato Radomiro Tomic, era prácticamente igual al de Salvador Allende. Súper Por lo parecido. tanto, era prácticamente lógico que la DC, más allá de cualquier cosa, iba a apoyar a Radomiro Tomic, Sí, o a Salvador Allende. Te guste o no te guste el programa de gobierno de uno del otro. pero por Digo, supuesto. en ese minuto eran primos hermanos, digamos, para no decir Sí. hermano ¿cómo se llama? Hermano separado al nacer. Y por Entonces, eso, sí, eh, oye, Felipe, y por eso, a propósito de lo que habláis de Cuba, por eso que Fidel Castro se vino a instalar, venía por 2 una meses, semana y se quedó 3 meses, 8 meses. porque quería asegurarse de que la revolución funcionara. Y resulta que estaba demasiado vino tinto y demasiada empanada, y él quería una cosa bastante más extrema. Y como a Allende no le gustara que lo setearan, nadie lo manduqueara, la cosa se anduvo poniendo complicada. bueno, Bueno, otra tesis que echa abajo Daniel Mansuy en su libro, y a propósito de lo mismo, es que les quiero preguntar. En ese libro, no sé si ustedes lo leyeron, ya vamos a acordar su nombre,
que salió el año pasado año a pasado. propósito de los Sí. 50 años del golpe, que yo de hecho se lo robé a Juan Francisco Maquena y todavía no se lo devuelvo. Para su cumpleaños se lo regaló la Paula Santolaya y yo se lo guachipié. No, pero igual él sabía, Lucia, no fue un robo, digamos, con autorización. Es que básicamente el presidente Allende quedó cooptado por los partidos. Sí, Y claro, tú tienes ahí dos caminos: hacerle caso o no hacerle caso. Y a propósito de lo mismo, les quiero preguntar a ustedes, y perdona Lucy por llevarte algo que a lo mejor está bien y tienes todo el derecho a opinar, pero Eugenio Oye, el Tironi libro, ya lo encontré. El libro se llama Salvador Allende, la izquierda chilena y la Unidad Popular. Y y es la Unidad Popular es un muy buen libro. buenísimo. sí. Es un muy, muy buen libro. De hecho, es tan bueno el libro que lo recomendó el presidente Boric y mucha Así gente es. pensó que el libro de Mansuy era casi un libro, qué En sé homenaje. yo, Un que homenaje. defendía y para nada, Exacto. ¿no? Bueno, No, es súper crítico. Es crítico, pero al mismo tiempo es súper documentado. Porque, sí, claro. bueno, Entonces, ¿qué es lo que dice Eugenio Tironi? Eugenio Tironi Luce es un sociólogo que fue parte de la campaña del expresidente Ricardo Lagos en segunda vuelta. En primera vuelta estuvo a cargo de la campaña Manuela Gumucio, Carlos y de la Ominami y campaña Marco en sí, Enríquez Ominami. del no, perdón. Y en la segunda, rueda, previo a la campaña de la segunda vuelta del 2000, se hizo cargo de Eugenio Tironi, que después trabajó en La Moneda, y claro, también estuvo dentro del equipo del Y sigue plebiscito trabajando en la moneda, del 88. No, Eugenio Tironi es como asesor, asesor. Hoy día asesor. pero no trabaja en La Moneda. Pero no No. dentro, es asesor de Boric, sí, eso sí. Yo te diría que es asesor de personas que trabajan con Boris, pero bueno, da lo mismo. Ya. Y dice algo que es bien interesante, creo yo. Como otros. Dice, el presidente Allende, si hubiese sido como el presidente Boric, no cae. ¿Por qué lo digo? Porque el presidente Allende, y está en el libro de Mansuy y en otros muchos más, pero sobre todo en el de Daniel Mansuy, queda muy establecido, que él no aceptó nada, no quiso cambiar nada, porque su partido, sobre todo el Partido Socialista, le daba ciertas directrices que él cumplió y quiso seguir cumpliendo hasta el último día de su mandato. Y lo que dice Tironi es que, bueno, muchos critican al presidente Boric, pero el presidente Boric ha cambiado algunas cosas. Muchos dirán no por convicción, da lo mismo eso. Entonces, su tesis es, Es si el porque no le ha presidente quedado otra. Allende hubiese sido, por eso, pero bueno, pero Allende también no le queda otra y mira cómo terminó. No, pero, Entonces, la pero tesis es, mira, pon los contextos, pues Felipe. Imagínate el tema Paula, social. pero bueno, entonces Ya, después no, peleo olvídense contigo. de mi Ya, pregunta, ya. hablemos de otra cosa. Ya. No, dale, Es que es dale, interesante la termina, tesis, pues, porque él termina. dice, si el presidente Allende hubiese sido tan flexible como Boric, no habría caído. Y es Puede ser. interesante la discusión. Menos Es mal que Ya, pero está interesante muerto. porque, Está muerto, ya fue. sí, No hizo. Oye, menos mal que Estas no lo tesis fue. de la historia como, son divertidos estos sociólogos porque hacen tesis de cosas que la historia ya no fue. El personaje no hizo lo que no tenía, lo pero que por no quería hacer. bueno, No, pues, pero es que la Sí, historia es la pero historia. es bueno ¿Cachai? igual como jugar pero con escenarios Pero Sí, sí, es sí. históricos. evidente, porque eso te genera opinión, pues Paula, o sea, Ah, ya, pero bueno. perdona que te lo diga, pero créeme que la derecha chilena hoy día no estaría como está si Jaime Guzmán estaría vivo, y te lo firmo en blanco. Te lo firmo en Puede ser. blanco. Absolutamente. Dame un papel y te lo Absolutamente. firmo en blanco. Estoy Y tú vas a decir, ¿cómo totalmente de sabes eso acuerdo. si está muerto? Bueno, To- porque el estoy- contexto y la personalidad de Jaime Guzmán te Pero lleva lo a comparto pensar eso. plenamente. Y la Concluir, claro. personalidad y la capacidad y la inteligencia y la entrega que tenía Jaime, pero por supuesto, no cabe duda. No, Sería y bueno. Ya, algo te que voy a tenía, hacer y caso algo entonces, más no, todavía, ya, te voy querido a Alberto, discutir. porque esto es Sí. subjetivo lo que tú acabas de decir. No es objetivo, si yo lo conocí. No, es subjetivo. ¿Sabes No, por qué? es Sí, pues, es objetivo. subjetivo porque tú dices características. No, tenía una cosa que no nombraste, ¿Cuál de el todas? Porque estratega político. tenía muchas Sí, más, pues, claro. un genio. Sí, pues. La Muy estrategia política es la que te lleva a avanzar o Claro. trancarte. Fíjate que, oye, te voy a decir una cosa respecto a Jaime Guzmán. Yo Y es lo que fui, no tenemos hoy día, estrategia no, política. yo fui vicepresidente del Centro Alumno de la Universidad Católica en su oportunidad, Pero años ¿por atrás. qué fuiste vicepresidente y no presidente, Alberto? Se pregunta el público. Porque había un presidente. Bueno, no, porque había un ¿Quién era el presidente, presidente, Alberto? Juan Jorge Cuéntanos. Lazo. Juan Jorge Lazo. ¿Qué año, qué año fue eso, Alberto? No, años 78, no, sí, por ahí, 78, por ahí, más o menos. Bueno, y 77 incluso, pero por ahí.
Bueno, y yo cuando era vicepresidente del Centro de Alumnos teníamos unas reuniones cada 15 días con todo el decanato y con toda la dirección de la facultad, en que estaban desde don Julio Chanat, tremendo profesor, don Pancho Bulnes, no el senador, el hijo, Pancho Bulnes El hijo. Monti, estaba don Sergio Gaete, que después fue ministro de Fue ministro de Educación. Educación, Exacto, estaba don Fernando Rosas, tremendo profesor de Derecho Civil. Había Fernando grandes Rosa. personalidades, grandes personalidades. Y cuando había un tema así muy complicado, oye, yo, los profesores, porque hubo uno que dijera, ok, me acuerdo incluso más que Pancho Bulne, que era tremendo, fue brillante profesor mío, brillante Pancho, de una claridad meridiana. Y así todo, de repente decían, oye, preguntémosle al enano, que le decía así Pancho a Jaime ¿En Guzmán. serio? Un día le dije, oiga, pero ¿cómo ustedes, todos personalidades, porque las personalidades tienen su orgullo también, pues ¿cómo ustedes, todas personalidades, dicen preguntémosle a Jaime Guzmán? Y todos decían, perdón, hay que ser claro. Jaime está por encima de todos nosotros en su capacidad y en su inteligencia. Por encima de Mira, todo. Gente capaz. ¿Ah? Entonces, ese tipo de cosas, por eso yo digo objetivo. No necesariamente uno puede ser partidario o no. Yo conozco mucha gente de la cual no soy partidario, pero son inteligentes. Y uno tiene que reconocer, porque mirar al enemigo como torpe cuando no lo es el peor de los es equívocos. el peor Me ejemplo. pasa como litigante. Sí. No me hablan Subestimar más. es lo Y peor me que se vienen puede hacer en política. Claro, cuando a mí me dicen, oye, pucha, qué atroz, la otra parte designó a tremendo abogado, mejor, pues le digo yo. Si a mí me gusta litigar con los buenos, no litigar con los malos. Es como cuando se dice, oye, qué atroz que a Colo-Colo le tocó contra River Plate. Que es feliz que le tocó contra River Plate. Porque si gana River Plate, ese sí que es Colo-Colo o la Chile o quien sea. En cambio, si vamos a ir a ganar a, no sé, con el respeto que me merece por la zona tricolor de Paine, ¿ya? Es distinto, es diferente. Pero entonces, bueno, pero en fin, esas son cosas respecto a Jaime Guzmán. Oye, y bueno, yo te diría que lo que pasa, Felipe, con esto, e incluso un poco a futuro, pasando un poco lo que estamos viendo en la historia, es que antes de ayer, decía yo, precisamente el 4 de septiembre, el Partido Comunista, el Partido Socialista, dice que todavía está pendiente la Constitución. Entonces todos decimos que atroz, que espanto, y que dice que no se solucionaron los temas, ¿no es cierto?, del reclamo social, no el delincuencial, el social. Y yo estoy de acuerdo con ellos en eso. Estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo necesariamente que haya que cambiar una constitución. Pero ¿por qué se dan todas estas cosas? Porque no proponemos cambios sociales importantes. Y yo insisto, el gobierno que venga, sea de derecha, sea de izquierda, si es de derecha va a gobernar, va a administrar mejor la economía y probablemente la delincuencia. Y eso está muy bien. Porque si uno piensa, ¿no es cierto?, que cuando Allende asumió el gobierno tenía creo que como cerca un 2 y tanto por ciento de crecimiento el país y él lo entregó con un menos, ya ni me acuerdo, pero muchísimo, 5,8 creo que menos. Después el gobierno militar lo entrega con un más 10. Después empieza a bajar, ¿eh? Pero no obstante que Mira, yo tengo reconozco que todas los las gobiernos de la cifras. concertación le fue bastante bien en todo el tema económico, lo hicieron, por Esta es ahí la tienen, cifra. ya, por ahí están, ok, ¿Se perfecto, ven o no? No se estupendo, ven tan sí. dados. No, mejor dilas, Paula. Mándame eso, Ya, ya. ya, Dilas ya. mejor, sí. Pero es que tengo de Elwin para adelante. Elwin Perdón, 7,4, ¿cuánto, Elwin? 7,4. Claro, y el Después gobierno militar Frey, 8,7. Frey 5,5. Lagos 4,8. Michelle Bachelet 1, 3,5. Sebastián Piñera 1, 5,4. Así Michelle es. Bachelet 2, 1,8. Sebastián Piñera 2, 2,5. Y proyección de Boric 1,7. O sea, así. Así es, exacto. Pero ¿a qué voy? Es que, ok, no cabe duda. Yo que diría que si llega alguien del sector de la derecha va a administrar mejor la economía y le va a ir mejor al pueblo, al país. Pero no es suficiente. Tenemos que cambiar estructuras sociales para que a la gente se sienta que es partícipe. Tenemos que hacer una sociedad y un país realmente de hermanos. Y no que nos miremos siempre, que los reyes que uno ve de repente en algunos programas, no, que tú, que los del sector de allá, siempre nos estamos recriminando, además con una odiosidad, con una amargura, con un Un resentimiento trato. Se incluso. llama un trato. Es un trato Claro, un increíble. resentimiento que no nos lleva a ningún lado. Por eso yo insisto que hay que mejorar, ¿no es cierto?, cambiar el tema. Y Felipe, me quedaste de ayudar y te voy a pedir la ayuda, ¿no es cierto?, en los sistemas oye, yo repito, la empresa hay que repartirla distinta, no puede ser solo para los dueños la utilidad. Y eso no es comunista, ni nada. Si los comunistas no creen en la empresa, ¿cómo va a ser comunista? No, y eso es valórico, es cristiano y se puede mejorar y se puede hacer muchas cosas.
A ver, en Chile el sueldo mínimo no debería ser de menos de 1 millón de pesos. Entonces, no, que quiebran las empresas chicas. No, el Estado subsidia durante varios años, 2, 3 años, para que las empresas chicas puedan llegar a eso. Y se puede, pero no lo propone nadie, ni la derecha ni la izquierda. Entonces, ningún partido. Entonces, y al final terminamos eligiendo obligadamente a quienes nos imponen los partidos. No Mm. hay candidatos que Oye, propongan. yo estoy totalmente de acuerdo con Alberto, muy, muy de acuerdo, y esto se enlaza a lo que dice Felipe, que ya no hay estrategas políticos en Chile, lamentablemente. Y lo he repetido en algunas intervenciones anteriores. La única forma de unificar el país en cierta manera es a través de un proyecto político amplio que de verdad, diría algunos eslogan de Lavín, hagan cambios sociales profundos y Pero de obviamente, verdad, pero exacto, pero eso es un plan a largo plazo sin que duda. lamentablemente hoy día los partidos políticos no tienen a la mano porque ellos están solo enfocados en la inmediatez que les da réditos electorales. Y por Nadie eso, ve más allá de su nariz. Hay algunos exacto, o sea, narizones que miran un poco todo más el que mundo otros, está pero preocupado de la inmediatez. Oye, y no es solo, lo he visto en muchos lados, o sea, la verdad, los proyectos a largo plazo aquí no existen. No he estado muy en Lucy, empresas muy grandes en Chile excelente. Yo te digo trabajando, no sé otra cómo. propuesta que, Espérate, oye, Alberto, dame un segundo que perdón, la Lucy termine. perdón, que estaba terminando. Que yo no, como no he estado dentro de una empresa muy grande para ver cómo manejan este tipo de escenarios, pero de verdad que lo que yo he visto en la política aquí en Chile, de verdad que no tienen algo muy claro, por eso es que incluso yo escucho a Mochat y un poco de opinólogos interesantes porque de distintos lados, porque me gusta sacar mis propias conclusiones, y en definitiva ni la derecha ni la izquierda la tienen, porque la izquierda apela a la odiosidad de la que hablaba este, Alberto. Alberto. Alberto, Sí, y la derecha apela a la reacción de lo que está haciendo la izquierda. Entonces, exacto. de verdad no hay nadie que de verdad proponga algo claro, Una que sociedad todo el distinta. mundo se sienta parte, que quiera y tenga un propósito en cuál poder aportar al país. Esas cosas ya no las vemos porque los partidos políticos están enfocados en solo temas electorales y de inmediatez que le dan, que le suman. Entonces, lamentablemente, y lo vemos incluso en el gobierno, o sea, es inaudito que ya los gobiernos los últimos años en Chile han sido intermitentes, uno de un sector y otro de otro sector, pero me parece inaudito que no tenga una continuidad de un proyecto país simplemente porque o eres uno o eres del otro. Eso lo que ha hecho es retrasar y retrasar y caer en cierta manera y dañar el tejido social porque la gente siente que se burlan de ellos, que de verdad los políticos son lo peor, Un lado y demasiado otro, lógico. estigmatizadas las No, instituciones, y sí. todo es por Lucy, parte, ¿sí? sí. No, que el tema institucional, tú lo ves, ponte tú lo que ha pasado con la alta dirección pública, que es un sistema que se instauró en Chile hace más o menos entre 5 y 10 años atrás, donde se elegía a través de un concurso encargado por expertos en el tema de recursos humanos, se elegía a los candidatos más apropiados para ciertos cargos en el Estado. Y resulta que hoy día, tú ves lo que pasó con el tema del Ministerio de la Mujer, donde se elige no sé, 5 o 6 personas o más, en realidad, a nivel nacional, para hacerse cargo ¿cómo se llama?, de las seremías del Ministerio de la Mujer, y llega el gobierno nuevo y saca a todas estas personas que fueron elegidas pagando recursos millonarios para poder ser elegidas y que duran un año, llega el gobierno nuevo, todo para afuera, vuelven a elegir a sus amigos. Entonces también tenemos un aparato público que no está siendo funcional a una estrategia país, ¿entiendes? Porque debieran haber cargos de confianza de los presidentes o de las nuevas autoridades que asumen, pero no que todo el aparato público salga para afuera, traigo mis amigos, gobierno Lógico. siguiente, aparato público para afuera, a los que pueden echar, porque además tienes el tema que a muchos no los puedes echar. Entonces, va creciendo el aparato público, llenando de amigos de un lado y amigos del otro. Esa cuestión, con un país del tamaño nuestro, además, es inviable, porque al final tenemos el mayor empleador del país hoy día es el Estado. Entonces, es una Totalmente. vergüenza. Y un Estado, además, que
no satisface las necesidades de nadie hoy día, de nadie. Claro, y que como no le alcanza la plata, tiene que seguir subiendo y subiendo los impuestos. Algún día vamos Impuestos. a caer al 100% o al Entonces 120%. es un más. loop, exacto, es un loop que la política tampoco la ha resuelto, porque la política también funciona diciéndole, tú hazte parte de mi partido y yo te doy pega. Entonces Claro, tenemos que romper esto, tenemos que Paula, romperlo de alguna El forma. clientelismo, ¿cómo se rompe un poco, está como dice tanto en la Lucy? derecha como en la izquierda. Pero Claro, no, y además exacto, pero es que tenemos no un hay que tema, pensar en derecha e porque izquierda. los incumbentes, que son los mismos partidos, ellos no pueden cambiar el sistema, porque no les conviene. Entonces, conviene. debiéramos tener no sé, un consejo de hombres buenos que transforme el sistema político de Chile. Estoy hablando del sistema desde Hay afuera. que tener no sensatez. que sean hombres buenos, hombres sensatos, que no estén, no tengan ninguna, no pierdan ni ganen con lo que van a proponerle al intereses país. personales. Exacto, No que intereses sociales, personales. intereses comunes de la comunidad. Pero se supone que para eso son tomando las palabras de mi amigo Luis Felipe Mujica, se supone que para eso son los parlamentarios, ¿no? Es que no están cumpliendo ese rol. Pero No lo están olvídate, cumpliendo. por favor. ¿Cuál? No, pues sí, yo Puede que sé, haya pues, una pero excepción. Oye, hoy los Puede haber una parlamentarios yo sé, están pues, puede haber discutiendo cambiar excepciones, el nombre, bueno, cambiar el nombre de la pero región Santiago. metropolitana, o sea. Sí, puede haber ahora queremos excepciones, cambiar los pero no en la nombres. generalidad. bueno, Pero ahí la Lucy dice algo, quieren cambiar claro, la propuesta de cambiar, ponerle región metropolitana del general Manuel Baquedano. Yo, ¡Populismo puro! no, si puede ser, está bonito y buena idea y ya está bien, mira lo que Ay, pasó con el general Baquedano, pero todas esas cosas, y pero la a la gente no alcaldesa de le Nogales que interesan. lleva con No le una solucionan la vida muñeca Hay a y le otras nadie. quiere, prioridades. y la gente le dice, los vecinos de Nogales participen y ayúdenme a ponerle el nombre a la muñeca. Yo siento que son esas cosas y la memoria es cortoplacista, pues, ¿ah? Porque hasta hace no mucho nos ufanábamos de la tía Pikachu y del perico que botaba en la ducha, pero ¿cuál es la claro, diferencia? esto es lo Lo mismo. mismo, po. Es lo Exactamente lo mismo, mismo. pero Lo con mismo. otro ropaje, digamos. Entonces, Sí, po. y por eso ellos mismos después se ven ahí, están último lugar, penúltimo lugar, último lugar, penúltimo lugar. Entonces, la pelea, O sea, la yo no pelea sé que cómo no han hay, salido del Oye, gráfico todavía. oye, sí, No sé claro, cómo todavía sí. están en el gráfico. pelea, claro, menos algo, la pelea Menos. intestina dentro del PS entre el diputado Manucheri, que es uno de los ¡Qué querellantes en el caso de vergüenza! Hermosilla, con el senador Fidel Espinosa. Oye, pero si es cosa que Oye, tú es empiezas como... a buscar en Sí. cualquier Oye, parte y tú vas pero a es como encontrar pura... algo. Sí. No, además, esa pelea es como de basura, es como la cloaca, ¿cachai? Es como, de verdad, yo lo encuentro vergonzoso el espectáculo público que dan estos personajes. Me dan vergüenza. Vergüenza, sí, pagarle con mi Absolutamente. impuesto, pagarle el sueldo. Claro, Lo con encuentro. mis platas, Ojalá claro, yo con la plata de pudiera todos nosotros, todos los renunciar, trabajadores de Chile. exacto, renunciar a pagarle un sueldo a 100 personajes hoy día. Lo encuentro vergonzoso, ¿verdad? Bueno, Trabajar como yo para ellos. soy un poco, tengo varios TOC, Lucia. La Paula ya sabe, y Alberto también, pero tengo varios TOC, y uno de ellos es que me queda, y Dando claro, Dando vueltas. las armas de Carrizal Bajo venían de Cuba, pero también de la Unión Soviética y también de Vietnam. Mira, Así que no era solo de Cuba que venía. Pero exacto. da lo mismo. Ustedes dirán, da lo Pero mismo, no son los importa. Bueno, mismos. pero No, igual no, quería a lo mismo. Pero son los Lo mismos. importante. No, es mucho Pero más, bueno, es mucho peor, oye, porque venía del conglomerado, que son ellos. ¿están siguiendo ustedes el caso Hermosilla? Esta pregunta la he hecho como 500 veces, pero me parece que me sale bien. ¿Hay mucha expectativa respecto a lo que pueda pasar con el caso Hermosilla? ¿Puede ser demasiada la expectativa para finalmente lo que ocurra? Cuando Juan Pablo Hermosilla, porque yo vuelvo a insistir, Juan Pablo Hermosilla se transformó del villano más grande al héroe, es como lo más parecido a Sor Teresa de Calcuta ahora, dice, nosotros vamos a dar a conocer toda la información que sea de interés público. Y la pregunta es, ¿quién le dio a él el poder para decir qué es lo que me importa a mí, lo que le importa a Alberto o a todos? Porque el interés público es de todos. Entonces, ¿qué les pasa a ustedes con Yo creo lo que los de, periodistas con le lo de dieron Hermosilla? la potestad pública. Todos le entregamos también, porque todos estamos entre horrorizados y contentos de que de saber un poco la verdad de ciertos personajes en Chile, pero a mí me parece hoy día ya que es como una serie de Netflix media truculenta, donde hay un padrino que está tradeando y dice a este sí, a este no, y eso me parece bien terrible, porque es como elijo mi conveniencia, al que hago caer y al otro lo protejo. Entonces, y eso efectivamente hasta el minuto ha sido así, y ahora que
que este señor, que yo lo encuentro brillante comunicacionalmente, porque ha desviado la agenda absolutamente. O sea, imagínate, ahora casi es una víctima Luis Hermosilla. Sí. Es impresionante. Es bien Ahora, impresionante. esto, Alberto, tú que eres abogado, es una demostración, si se quiere, de facto, creo, me voy de tesis, que los ciudadanos no confiamos en nada, ni en nadie, más en la justicia sobre todo. ¿Y por qué lo digo? Porque se supone que ese material incautado del teléfono celular de Luis Hermosilla, existe una instancia que se llama Fiscalía Nacional, que se designa a un fiscal o un grupo de fiscales para que establezcan si es que en ese material existe o no, digamos, un hilo conductor que te lleva a establecer que hubo delitos, que se cometieron delitos. Pero resulta que ahora eventualmente lo puede tener el Consejo de Defensa del Estado y también los medios de comunicación, porque Juan Pablo Hermosilla y los que trabajamos en medios sabemos perfectamente bien que el que lo haga público tampoco es tan así, porque yo lo sé y lo confirmé por una cosa lógica, hay muchos medios que quieren ese material ellos solamente, no que lo tengan todos, porque si yo los tengo yo, ¿Zipper? a ¿Estás hablando mí de Zipper? me caen más clics, Y se paga por eso. la gente se suscribe más, Y se paga por ello. el Obvio. público me nombra más, entonces, Obvio. porque, ¿Estás hablando de insisto, Zipper? Te pillé. la gente, no, sí, pero hoy día, pero ahora que Juan Pablo Hermosilla recibe ese material, que yo Sí, tampoco soy tan ingenuo para creer que Juan Pablo Hermosilla necesitaba el disco duro de la fiscalía para tener respaldada la conversación de su hermano. Sí, yo también, entre que se obvio. supo el audio y le incautaron el celular pasaron varios días, por lo tanto, Exacto, o sea, no me cabe duda que hizo un respaldo. Entonces, lo que yo creo obvio. que él va a hacer es, miren, esto lo tengo yo, es el respaldo del 100% del celular de mi hermano. Y esto es lo que me pasó a la fiscalía. Entonces, Ah, yo digo, Alberto, esto es complejo porque se es supone que complejo. quien tiene que establecer qué es lo importante de eso para que sea constitutivo de delito es la fiscalía, no Lógico. es Juan Pablo Hermosilla. No. Se Exacto. supone, o estoy perdido, No, a ver, mira, porque la fiscalía es quien va detrás de él. sin duda que la Fiscalía es la autoridad, de acuerdo a la ley, ¿no es cierto?, que tiene la potestad y el deber de investigar respecto de los delitos que se le denuncian, los antecedentes, las pruebas que existan para poder acreditar esos delitos para que el tribunal juzgue. Porque si la Fiscalía, y varias veces ha pasado, no logra acreditar el delito, aunque uno diga, mira, había y no cabe duda que había un delito, el tribunal no tiene la prueba y no puede aplicar las sanciones, evidente, incluso más, sobresee. Y Pero por lo con la tanto, información paralela de Hermosilla ya va a haber una sanción social. claro, claro, pero acá, digamos, ¿no es cierto? El tema es que la Fiscalía, y por eso que Juan Pablo Hermosilla reclama, y yo creo que con derecho, en su momento, que empieza a filtrar ciertas cosas. No se Exacto. filtra algo de que puede estar vinculado Chadwick y Andrés, pero Andrés Chadwick puede estar vinculado, si cualquiera podría estar, obviamente, si tú eres amigo, si tenías vinculaciones, y más aún que él fue el abogado de Andrés Chadwick, que no es cierto, el tema de la acusación constitucional, Acusación etcétera, constitucional. obvio que está vinculado. Pero que además, ¿no es cierto?, está, por otro lado, el caso del ministro Mato, y luego empiezan a... Y luego, De cuando... ministro Ward hoy día, del ex ministro Claro, de y luego, ¿no Vivienda. es cierto?, claro, Del el exfiscal fiscal Guerra. Guerra, entonces empiezan a También. sacar ciertas cosas y Muchos vinculadas, conejos, son y puros va conejos. mucho conejo, pero vinculado a un sector, curiosamente. Cuando no cabe duda, que Lucho, que yo conozco perfectamente, es un abogado que tenía clientes de todos los sectores, y era abogado de Crispi, y fue abogado de Bachelet, y fue abogado, claro, también fue de la familia Jaime Guzmán, etcétera, pero fue de Bachelet, etcétera, y por lo tanto, de todas, cuando era, ¿no es cierto?, los escándalos de Con Parque, Alcalde Bachelet de le fue, Santiago. nunca se han sabido, con, probablemente con nunca se van a Bachelet le saber, fue bastante, con en la Bachelet le fue municipalidad. con Bachelet le fue bastante mal, ¿ah? Bueno, de acuerdo, pero No fue abogado. solamente le fue mal, sino que además que tuvo que pagar las costas, porque trató de meter preso a un amigo mío y le fue como el forro. Sí, pues Ah, sí. por la libertad de prensa, lógico, evidente. Sí, claro, Sí, a mi amigo Juan Pablo Larraín cuando era director de la revista ¿Qué pasa? Ah, tienes toda la sí, razón. exactamente. Bueno, pero a lo que voy es que sin duda que es la fiscalía la que ve, pero cuando Y ve algún día les voy a contar quién estuvo detrás de eso.
Ok. pero sus iniciales son FP, Bueno, oye, pero periodista, ¿ah? ¿FP qué? periodista. Periodista, ya, ok. ¿Mm? Ah, no me cabe ninguna duda. Oye, pero bueno, Me cuadra. cuando en definitiva, ¿no es cierto? El abogado advierte que la fiscalía está entregando, que no debería entregar, porque lo entregando a la prensa, filtrando, lo hablamos en el programa la semana pasada, ¿no es cierto? Infiltrando información. Bueno, no corresponde, dice, ¿sabe qué más? Yo la voy a entregar toda. Ahora, claro, después de decir voy a entregar la que es de dominio público, un poco tenéis razón, Felipe, Interés es público. interés público, no. ¿Quién Pero hay define claro? pero fíjate que Interés. tiene una razón incluso jurídica, porque a nadie le pueden abrir, en principio, toda la información. Claro. Se puede investigar, pero no, porque, oye, imagínate, ¿no es cierto?, que alguien le abre la información y le encuentran que tiene amante y que está pagando platas ahí, etcétera, y le rompen el matrimonio, viejo. ¿Por qué? No corresponde. Y me fui a un caso específico. El otro puede ser que está haciendo donaciones y tampoco quiero. Oye, mira, este tipo es un santo, mira las donaciones que hace, pero ¿por qué? Yo no quería. Si, pues, yo no necesito que se sepa, que mi mano, ¿no es cierto?, derecha no sepa lo que hace mi mano izquierda o al revés, etcétera. Que mi mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, porque la derecha es la mano que lo hace bien, no es la de la izquierda. Felipe me conoce, por eso se ríe. Pero es que es verdad, por lo demás, si lo dice la Biblia, lo dijo nuestro Señor Jesucristo, no lo dijo Alberto Lavé. Pues si yo no digo nada, yo me río. Yo lo sigo, no, pero te ríes. Fue porque me conoce y porque aprovecho cada oportunidad. Pero en fin, Exacto, exacto. Pero Siempre el sí, más uno, el más uno, el claro, más pero uno. si hay una cosa, evidente que tiene derecho a decir, oiga, ¿sabe qué más no se puede estar filtrando esto? Claro que va a filtrar después. Pero fíjate que incluso si uno va a la ley comercial, el artículo 42 y siguiente del Código de Comercio no permiten ni que un tribunal pueda indagar en toda, y menos poner al público, la contabilidad o los antecedentes de un comerciante, de una empresa, sino que las partidas específicas. ¿Por qué? Porque si no te conocen toda la competencia, te hacen pedazos, viejo. Imagínate que tú le quieras a un competidor, ya, tráigame todo a un tribunal. Y ahí está toda la, mire, está pagando estos precios, recibe estos... Tantos sueldos, no sé qué, claro. Y entonces le hago una competencia. Todo eso está protegido y por eso cuando se habla, por ejemplo, del levantar el secreto bancario, que a mí me parece absurdo por un lado, porque el secreto bancario se puede levantar por orden judicial y por orden el Servicio de Impuesto Interno tiene muchas facultades y si no lo respaldan los tribunales y el tribunal puede ordenar. Por lo tanto, no hay ni que modificar la ley, pero hay que levantarle el secreto bancario a los criminales, a los sinvergüenzas, a los que hayan cometido delitos, a los que estén involucrados, etcétera, en cosas sucias, corrupción, lo que sea, pero no a todo el mundo, porque además no sé, pues te fuiste de repente, no sé, de juerga o te fuiste a una casa de wifi, como se dice, y Por gastaste... favor, por favor, por favor. Eso No, ya no pues, existe ya. ¿cómo que no Oye, existe? no, No Tendrá se otro llama así, nombre, pero pero existe. existen. por Oye, favor, hoy día el Alberto, problema no, es que hoy no. día las casas wifi están desde el No, Congreso, por favor. tribunales, No, por favor. la Oye, moneda y ya está hasta Alberto, otro lado. y, La casa y wifi ya, además es casa muy wifi interesante todavía, porque, como la antigua, ¿no? claro, que la Paula hablaba de ciber, porque eso también es otra cosa, que yo también lo digo en este programa, y yo sé que hay algunos colegas que no les gusta que yo lo diga, pero lo digo igual, Dilo igual. que el problema de las instituciones no solamente es del Congreso, del Poder Judicial, la Fiscalía, la Iglesia, qué sé yo, no sé. También en la prensa, son los medios de comunicación. Porque, y la Paula muy bien sabe, en este minuto lo que se ha filtrado de CIPER no es todo lo que le ha filtrado la Fiscalía. Mira, Es el medio de comunicación el que determina qué filtra y cuándo lo filtra. pero lógico. Y la gente no tiene por qué saberlo. La gente dice, oye, mira, lo publicó el diario La Tercera y su cabeza dice, le llegó eso, lo chequeó y lo publicó. No, no. Entonces, No, seleccionó eso. claro, Le claro, llegó seleccionó más. eso porque también desde la lógica, más allá de la línea editorial, es de la lógica del atractivo de lo que yo voy a filtrar. Y por eso va a haber una colisión, y yo lo hablaba con un amigo periodista ayer, entre lo posiblemente constitutivo de delito con algo atractivo, Claro, lógico. con No, un porque lo diálogo atractivo es la atractivo. chimuchina. Lo atractivo Y es es mientras claro, más morboso, más y ahí hay corrupto, claro, y ahí hay es un riesgo más de lo que dice llamativo. Alberto.
porque son de que se van a personajes traspasar límites. conocidos, que, claro, son personajes conocidos y públicos, pero Mm. entonces, perdona, pero a mí me interesa saber la relación que tenía el presidente X con el ministro X. Muchos van a decir, sí, obvio que me interesa y es atractivo y lo veo, pero no se supone que acá estamos hablando acerca de hechos que podrían ser constitutivos de delitos. Es que de No es lo ahí mismo. es investigar información solo respecto a los delitos, no el resto. Aunque Pero ha el salido resto cosas esté. pero han salido Ahora, cosas que no son ni cerca de eso. no, Lo que pasa es pero que se liberan y se publican porque se intenta, creo yo, con eso, establecer ciertos hilos de relaciones entre A y B para establecer por qué C llegó a tal lugar. así es. Así es. Y además te aprovechas de la coyuntura, porque la coyuntura también Claro. releva ciertos personajes que de repente hay ciertos intereses que necesitan hacerlos caer a esos personajes Sí. también. Correcto. Entonces hay todo un entramado, coyuntura, interés público, interés del medio, es una red bien complicada de manejar. O sea, uno la puede entender, Son muchos pero poderes efectivamente... chocando. ¿Ah? Son muchos poderes chocando. Así Exactamente. es, Exacto. así es. Oye, Felipe, Tienes toda la pero, razón. pero puedo pasar alguna o filtrar algo, ¿no? ¿Tú? ¿Sí? ¿De Yo mí? puedo filtrar ¿De mí? algo, ¿no? ¿De ti ¿Ah? o de mí? No, 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 ni de ti, por supuesto que no. Es un Yo libro abierto, haría. Alberto. No ¿Ah? tienes nada que filtrar, pero es un libro abierto. Bueno, no importa, pero yo Yo soy muy fome para... filtro de mí, filtro de las propuestas, como te decía, Ya. por parte de la Ya. empresa. Y algo más, que yo te digo que el Estado debiera establecer un pago a cada niño que nace en Chile de un monto Mira, de... ¿ves? Y eso que estuviera en un seguro de vida con ahorro viejo, con todas las ventajas que eso tiene, incluso ventajas de impuestos, llegaría a que a los 18 años la persona tenga un patrimonio que cuidar. Pero además, si ese niño no va al colegio, no se educa, se mete en las drogas, rompe, quema el metro, va a las protestas y arma, todo, ¿sabe qué más? Va contra su patrimonio, tendría un patrimonio, va. Y a esa persona también se le podría... Y alguien diría, no, po, si yo ahí ya tengo X millones de pesos, cuando a los 18 años yo pueda estudiar, pueda ser músico, pueda dedicarme a mi vocación y no tener que salir a trabajar y limpiar los pisos, ¿no es cierto?, para poder comer necesariamente, y cambiaríamos la sociedad. La sociedad se puede cambiar de muchas maneras, pero Son nadie las incentivos, los nadie las incentivos. propone. Nadie las propone. Y No, todavía los incentivos. yo le renegociaría la deuda a todas las personas que ganan más o menos, por ejemplo, menos $1.000.000, se la renegociaría a 30 años. Por algo se renegoció la deuda de los bancos años atrás. A 30 años, bueno, ahora le renegociaría la deuda, por decir, a los más pobres, a los más necesitados, y se la renegociaría, claro que no podrían endeudarse durante mucho tiempo, obviamente, y se la renegociaría con toda la empresa, con toda la banca, etc. Y tú saques a gente de la deuda que están hasta aquí y ganan muy poco y que entonces tienen que meterse a la droga, a la delincuencia, etc. Luchar contra la delincuencia no es solo sacar los tanques, que también es necesario en su caso y en su momento en determinados lugares. No es solo que la policía vaya, ¿no es cierto?, y que sea más fuerte, también es darle soluciones a la gente, soluciones de vida. Y por supuesto que mejorar todo lo que es la relación del deporte, la relación de la música, de las artes, para que la gente note que lo que hago, estoy aburrido en un lugar en que no tengo ninguna posibilidad de desarrollo, o me meto a la droga, o no sé, pues, al trago, o a la delincuencia, y ahí vienen los grandes, como le llaman esto, los cadetes, no, tiene un nombre que los usan Los en la soldados, delincuencia, los a todos los soldados. niños, los soldados, a todos los niños, y usan niños ya desde 8 años para arriba. Es una cosa Pero atroz. también yo Entonces, creo tenemos que que luchar contra todo eso. y el tema educativo es como darle un propósito a Eso los es lo niños. primero. Lo primero, Y, educación, educación. Sí, sí, yo, pero y además es un Pero con propósito. amor, pues, no con odio, no con resentimiento. No sí, que los hace ricos hacen falta- esto, otro. No, po. Ahí estamos sí, sonados. lo que estamos viendo hoy día es que a la falta de oportunidades, el dinero fácil es lo que les permite Otro. salir de esos apuros y bueno, por Y eso uno hoy de repente también se vemos tienta. el, Diría, oye, el si me lo ofrecen. narcotráfico, bueno, y la corrupción en todos lados, en definitiva. Pero yo creo que es un tema también que va muy arraigado a la familia, porque aquí en Chile, lamentablemente, muchas familias disfuncionales, o sea, y eso es terrible, por lo menos, o sea, yo llegué hace 6 años a Chile y te puedo decir que, bueno, obviamente estudié, fui educada, la universidad y todo lo demás, pero
con cero, con cero claridad de qué era lo que iba a hacer en mi vida. Y a raíz de primero valores familiares, después mis estudios y todo lo demás, fui abriendo camino y teniendo oportunidades, Y lo las cual, amistades importantes también. Son exacto, súper historias. pero que uno se va vinculando, tiene claro lo que quiere hacer y le coloca empeño a la cosa, pero a veces ni siquiera es que no hayan las oportunidades, es que las personas no se despegan Así es. del círculo vicioso en el que lamentablemente viven, ¿me entiendes? Entonces, Sí, la familia es importante allí porque al fin y al cabo es el motor absolutamente. de cada joven que van haciendo y que les vas mostrando un mundo y que vas a direccionar y todo eso. Entonces, Absolutamente. eso es clave. Es clave, pero también cuesta formar familia cuando las dos personas que la forman ganan el sueldo mínimo y tienen un hijo y tienen que alimentarlo y tienen que educarlo y para qué te digo si tienen una necesidad de salud que también cuesta plata, etcétera, etcétera. Entonces también es importante que haya ingresos mínimos decentes y se puede, y de esa manera la gente también puede constituir familia. No, además que Evidente. imagínate, hoy día sacáis un montón de programas públicos que son ineficaces, que definitivamente ya está comprobadísimo que no funcionan, y estáis regalando plata con ventilador que no llega a un buen propósito. Entonces, Sí, si hay una reestructuración de cómo le ayudamos de verdad a las Mm. personas, tú no, como dices, he dicho, no necesitáis enseñarle a pescar, no regalarle el pescado. Entonces, exactamente. Lo que dice, tenemos, sí, lo que dice la Absolutamente. Paula es muy cierto. O sea, hay un poco de políticas sociales en el gobierno que se preocupan tanto de estructurarlas, de focalizarlas y todo lo demás, pero no hay un control de calidad, por decirlo de esa manera, para saber si realmente están llegando las personas, están teniendo tal alcance, el impacto que se necesita. Y muchas de ellas han sido medianamente un fracaso, pero siguen allí, siguen reinvirtiendo en porque eso. funcionan como clientelismo al final, Exacto, o porque sea, ahí obviamente nunca se va a subsanar los problemas reales ni las políticas que, por más bien intencionadas que sean, si no funcionan, no tienen por qué seguir alimentándose. Hay que ver de alguna u otra manera, otra estrategia, otra forma, otra metodología, y de verdad ser el gobierno eficiente, porque si no, siempre vamos a vivir con los mismos problemas sociales, por lo que la gente vive repudiando la política. Me parece. Bueno, Paula No. Santamaría, Lucy de Paulos, Alberto Lavé, siempre un Felipe agrado, un Vidal, abrazo, que lo pasen muy un bien el abrazo a fin de todos. semana, nos reencontramos el lunes, esto fue Carta Ciudadana, abrazo, Antes que suerte en corte, todo. Paula, un agrado conocerte Mira, nuevamente. igualmente Muy ve, simpático, muy ve, simpática, regia la claro, nota. lo pasamos ve, muy bien. Muy ve, bien. muy bien. Ya, el Guaso Pérez me contestó, Paula, y ni siquiera me atrevo a escuchar su audio. Que lo pasen bien, Un descansen el abrazo. fin de semana y nos reencontramos el lunes. Nos Cuídense. reencontramos. Chao, que lo pasen muy Chao, bien.